Muy bien, vamos a retomar la sesión anterior. Vuelvo a compartir. Estábamos viendo los factores objetivos de selección del árbitro, ¿no? Nos quedamos analizando lo relativo al idioma, ¿no? Observamos pues las posibilidades diversas, tanto en el campo doméstico como internacional. Muy bien, ahora nos toca entrar a lo relativo a la disponibilidad. Evidentemente estamos hablando de la disponibilidad del árbitro. Aquí habría que tomar en consideración varios detalles, ¿no? Un detalle, por ejemplo, es la agenda del árbitro, ¿no? Evidentemente, surge una idea particular que en principio las partes desean tener a los mejores árbitros. Y eso es correcto, eso es un objetivo evidentemente loable. Pero lo curioso, lo extraño de la práctica es que precisamente los árbitros profesionales, los mejores árbitros, tienen agendas complicadas, ¿no? Por la cantidad de arbitrajes, ¿no? Y porque son constantemente, evidentemente, esto es sentido común, requeridos para el arbitraje. Entonces, en pocas palabras, los mejores árbitros son gente ocupada. Consecuentemente, una parte que no coteja, por ejemplo, en la entrevista con el árbitro, no coteja lo relativo a la agenda, podría luego llevarse una sorpresa en relación al tiempo que va a durar las actuaciones arbitrales, ¿no? Porque un árbitro con una agenda pesada, y esto yo en la práctica, por ejemplo, lo he visto en todos estos años, a veces hay árbitros que por la constante, digamos, necesidad de viajar, de salir, de estar en diferentes ciudades, pueden exigir sus agendas, programar una audiencia para dentro de varios meses, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del que habla, yo siempre trato de que mis viajes fuera del país, por temas de arbitraje, por temas académicos, conferencias que me invitan a impartir, etcétera, no tengan una dimensión temporal tan amplia, ¿no? Para evitar perjudicar la celeridad de vida en los arbitrajes que tengo, ¿no? Pero, sin embargo, he observado que hay algunos casos en los cuales es muy difícil, ¿no? Personas que, por ejemplo, un arbitraje, a ver, con sede en Lima y que las actuaciones se tienen que llevar a cabo aquí. Evidentemente, esto exige su presencia continua y para las audiencias, etc. Lo que sucede es que en este caso, una agenda complicada va a exigir, como indicaba antes, una lamentable dilación. Entonces, la parte que tenía la idea de designar un buen árbitro, un árbitro reconocido, y que su proceso arbitral se desenvuelva en un tiempo corto, una expectativa, no sé, 7 meses, podría verla gravemente frustrada, ¿no? Entonces, es importantísimo cotejar las agendas de los árbitros. Ahora, aquí también hay una cuestión media contradictoria, ¿no? Porque, por contra, los árbitros, digamos, que no son reconocidos o no son tan reconocidos, o incluso árbitros con poca experiencia pueden tener agendas muy amplias, ¿no? O sea, pueden recibir lo que sea. Pero cuidado, también eso tendría que ser analizado en lo relativo a la calidad del árbitro, ¿no? Entonces, es una cuestión media paradójica, es lo que quiero señalar, ¿no? Muy bien, entonces cotejar la agenda del árbitro para que no se frustren las expectativas temporales de manejo del arbitraje. Entonces, es un tema importante, la agenda. Otro tema, la ubicación, ¿no? La ubicación. ¿Dónde está ubicado el árbitro, ¿no? En el campo del arbitraje doméstico, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Si en principio las
los árbitros están ubicados en una ciudad específica, en la capital, por ejemplo, digamos que ahí no hay gran inconveniente, ¿no? Quizás si algún árbitro está ubicado en otro departamento, en otra provincia, el país, el Perú es un país grande, podría generar digamos, eh, algún pequeño efecto, ¿no? En el tema del manejo del arbitraje, pero me parece que tampoco mínimo, ¿no? Porque viajar de una provincia a otra, en realidad, en nuestro país, por más grande que sea, tampoco reviste tanto tiempo, ¿no? Esto no es así, por ejemplo, en el campo del arbitraje internacional, ¿no? En el campo del arbitraje internacional, los árbitros han de viajar eventualmente pues, de continentes diferentes, ¿no? Entonces sería de sentido común, por ejemplo, que en el caso de un arbitraje internacional, los árbitros sean de países y ciudades relativamente cercanas a la del arbitraje, al lugar del arbitraje, porque eventualmente no tendría mucho sentido, por ejemplo, si un arbitraje se lleva a cabo acá en Lima, nombrar un árbitro que está en Beijing, porque tan solo para desplazarse estamos hablando de, digamos, con los diferentes conexiones aéreas que va a tener que hacer, tranquilamente, pues podemos estar hablando de casi un día de viaje, ¿no? Entonces, eso no sería lo más recomendable. Probablemente un árbitro que esté en el mismo continente, por ejemplo, caso de Miami, que queda relativamente cerca, o México DF, etcétera, ¿no? Entonces, la ubicación del árbitro también establece una necesidad de análisis. Ahora, tanto en el caso de la agenda y la ubicación digamos, las reflexiones que he estado haciendo, digamos, principalmente tienen su sentido en un mundo, primero, prepandemia, porque ahora, con el tema del coronavirus, se ha dado un salto hacia digamos, a un arbitraje cuya plataforma es virtual, ¿no? Quien habla, por ejemplo, hace hace unos días, precisamente impartió una conferencia relativa a esto de la tecnología, la inteligencia artificial en el campo del arbitraje internacional con motivo del COVID-19. Y además, en la práctica, hoy en día todos mis arbitrajes digamos, han hecho la transición hacia a esta plataforma virtual. Entonces estamos hablando, pues, del uso de la videoconferencia, escritos, evidentemente, en PDF, con hipervínculos, la misma, por ejemplo, con los arbitrajes institucionales, y como es sabido, sí, las instituciones importantes están usando pues estas plataformas donde las partes ingresan sus escritos, tenemos, digamos, varias medidas de seguridad en relación al manejo de la información y que no hayan terceros que puedan tampoco acceder a esta. Y bueno, se envían por correo electrónico, se notificamos por correo electrónico. Entonces, todo esto, digamos, al día de hoy, está tamizado por ese carácter, ¿no? Las contingencias que plantea yo son en realidad un mundo pre-pandemia, ¿no? Ahora, igual habrá que observar qué sucede a posteriori de la vacuna, ¿no? Cuando surja, digamos ya, el caso, por ejemplo, de nuestro país, del Perú, ¿no? Que tengamos acceso a una vacuna eficaz, habrá que ver si luego ya de superado el coronavirus como un problema, este, esa, ese arbitraje internacional y el arbitraje doméstico, pero particularmente el internacional, vayan a volver a hacer una transición inversa. O sea, si vamos a volver nuevamente a los arbitrajes presenciales, absolutamente presenciales, voz y presencia, ¿no? Y nuevamente las notificaciones físicas, etcétera, ¿no? Yo honestamente creo que no va a haber una vuelta absoluta en ese sentido. O sea, no es... definitivamente todos estos meses y los que queden todavía hasta la vacuna, pues podemos estar hablando de prácticamente casi un año en que el arbitraje internacional ha tenido que adaptarse, como les digo, ya a nivel global.
y también en la práctica de árbitros profesionales en nuestro país, nos hemos, digamos, nos la hemos apañado con toda esta realidad virtual que les planteaba, esta vía virtual para manejar el arbitraje, y cosa que está sucediendo en todo el globo, no solo en el Perú. Entonces, creo honestamente que no vamos a volver, o sea, volver a la página anterior de manera exacta, ¿no? Pienso que probablemente ya luego el COVID-19 va a haber una suerte de mixtura, de hibridación, ¿no? Creo que probablemente, igual puedo equivocarme, en cierto tipo de arbitrajes, digamos, de gran magnitud, me parece que sí, las reglas anteriores, el arbitraje presencial, etcétera, van a volver a usarse. Pero quizá en arbitrajes de mediana envergadura, arbitrajes pequeños, puede ser que ya por el acostumbramiento de estos meses, las partes y los practicantes en general quieran pues utilizar estos recursos, ¿no? Hay un montón de limitaciones, es cierto, ¿no? Se dice, por ejemplo, que la videoconferencia puede ser adecuada para manejar un informe oral, ¿no? O sea, alegaciones de las partes, de los attorney, counsel, de las partes, pero no lo sería tanto para manejarse pues con la declaración de un testigo, ¿no es cierto? Interrogar a un perito, porque hay todo un mundo en el lenguaje no verbal que estos tipos de, digamos, de programas como el que estamos usando ahorita, ¿no? El Zoom, entre otros, no permitirían pues esa calidad en la percepción de estos detalles, microgestos, etcétera, ¿no? Bueno, hay posiciones encontradas, ¿eh? También algunos dicen que más bien acá puedes ampliar la cara, puedes revisar el vídeo, ¿no? Entonces podrías mirar con mayor atención. Bueno, en realidad es un tema discutible, ¿no? Pero a lo que voy, quizás, como les indicaba, no haya una vuelta atrás absoluta, ¿no? Y puede que en estos procesos de mediana y hasta pequeña envergadura se opte, pues, por utilizar este sistema que estamos manejando hoy en día de arbitraje con una plataforma virtual. O, inclusive, también puede ser que se haga una suerte de mixtura, ¿no? De una fórmula mixta. Bueno, habrá que ver qué sucede, ¿no? Pero era importante hacer esa tingencia porque, digamos, las reflexiones que yo les obsequiaba tienen que ver con un mundo pre-pandemia, ¿no? El mundo actual con la pandemia y el post-pandemia ya nos mostrarán detalles de esto, ¿no? Muy bien. Y luego otro elemento que también es importante para observar la disponibilidad del árbitro es lo relativo a la profesión, ¿no? Claro, lo que pasa es que los árbitros podemos tener diversas profesiones, ¿no? Por ejemplo, quien habla, yo soy árbitro a tiempo completo, eso es a lo que yo me dedico hace 20 años, exclusivamente, con la única tingencia, la excepción, digamos, de la cátedra universitaria. Pero esa cátedra universitaria yo solamente la realizo de manera muy limitada y, digamos, a tiempo parcial, ¿no? Yo no soy catedrático a tiempo completo, ¿no? Exclusivo, digamos, dedicación exclusiva. ¿Y por qué la reflexión respecto a mi propia experiencia? Porque, por ejemplo, ¿no? Imaginen que el árbitro es un funcionario público que está sometido, del Estado, ¿no? Que está sometido a un horario, o en general, ¿no? Un funcionario público, bueno, hay ciertos límites para el tema de que sea árbitro, pero en general alguien que posee un trabajo también en el ámbito privado y que tiene pues un horario que cumplir, tiene reuniones, tiene toda una agenda, ¿no? Y evidentemente una dependencia en relación a su tiempo. O, como les decía, en el caso de catedráticos, no como el que habla, sino a tiempo completo, ¿no? Estos profesores de tiempo completo, que bueno, tienen un horario, ¿no? Tienen un horario en el cual permanecer todo el día en la universidad, tienen que llevar a cabo reuniones, digamos, con los otros funcionarios o órganos de la universidad, de la facultad, tienen, digamos, permanentemente actividad, pero con una dependencia de su tiempo, ¿no?
Entonces, por ejemplo, estos últimos casos no serían buenos candidatos pues, para ser árbitros por el problema de su disponibilidad. Porque luego, estos profesores a tiempo completo, estos trabajadores o funcionarios, sea del ámbito privado o público, que dependen de un horario, dependen de un jefe, pues lamentablemente esa situación generaría muchos inconvenientes para efectos de coordinar, por ejemplo, su agenda en relación a las audiencias, viajes, si fuera un arbitraje internacional, etc., ¿no? Entonces, para cerrar este punto, la disponibilidad es un elemento que no hay que tomarlo a la ligera, ¿no? Entonces es un elemento importante, ¿no? Es el tiempo, y quizá el tiempo es lo más importante que tenemos. Muy bien, entonces con eso ya tenemos lo relativo a disponibilidad. Avancemos. Otro factor que también hay que tomar en consideración es el impacto que va a tener el árbitro que usted designe en la selección del presidente. Y si queremos precisarlo aún mejor, digamos, en el perfil del futuro presidente de ese tribunal arbitral. Evidentemente estamos manejando aquí un supuesto de un tribunal arbitral trino, ¿no? Con 3 árbitros, en el que, bueno, cada parte designa a su árbitro y estos van a designar al presidente. Dentro de esa lógica que es la más común en la práctica global. Entonces, en este supuesto, no hay que subestimar el hecho de que cuando usted designe a su árbitro, ¿no? El perfil, el estatuto de este árbitro, definitivamente va a impactar en el que posea el presidente del tribunal arbitral. Y esto porque hay, digamos, razones diversas que lo demuestran y que yo, por ejemplo, he observado en la práctica en estos 20 años como árbitro profesional a tiempo completo. Miren, una primera cosa es la jerarquía, ¿no? Entonces, con jerarquía quiero decir quiero apuntar a varias ideas, ¿no? Por ejemplo, si el árbitro designado de parte, los árbitros de parte, ¿no? Son decanos, o han sido decanos de un colegio, el colegio de abogados, por ejemplo, de hecho, no van a aceptar como presidente a un árbitro joven, ¿no? Que recién está haciendo sus pinitos en el mundo de la práctica del arbitraje doméstico internacional, ¿no? Entonces, definitivamente, no, ellos van a querer a alguien también pues que haya sido decano, que haya tenido algún tipo de jerarquía semejante, ¿no? Igual, ¿no? 2 catedráticos de universidad que eventualmente se consideran pues vacas sagradas en su materia, tampoco van a aceptar pues a un abogado joven que recién está saliendo de la universidad y se acaba de colegiar. Entonces, obviar este tipo de consideraciones que tienen que ver con una cosa muy humana que es el ego, ¿no? Bueno, y en el arbitraje, para ser honesto, evidentemente también hay muchos egos, ¿no? Yo he observado, más adelante veremos esto de otro aspecto, otro enfoque de estos factores, pero claro, hay ego, hay mucho ego, ¿no? Ya decía el viejo maestro sufi Abu Said, ¿no? Si quieres iluminarte, si quieres despertar, elimina el ego, eso es todo, ¿no? Eso es todo. Pero suele ser una tarea compleja, ¿no? Entonces este ego va a impactar pues, en este asunto de cuál va a ser el perfil del presidente, ¿no? Entonces la jerarquía que tiene que ver con, igual, ¿no? Como indicaba, los decanos querrán a otro decano, los catedráticos otro catedrático, etc., ¿no? Y otro componente también es la edad, ¿no? La edad. Por ejemplo, árbitros, digamos, de la tercera edad, ¿no? Y que en el mundo del arbitraje suele ser la regla, ¿no? Los árbitros, digamos, ya de fuste, reconocidos, suelen ser, pues, old boys, ¿no? Personas ya de la tercera edad, con ciertos años encima. Y bueno, estos no van a aceptar, pues, a un jovencito que recién está haciendo, como decíamos, sus pinitos, ¿no? La edad también ahí va a incidir. O alguien, pues, que no tiene tantos años en la experiencia por razón de su propia edad en el campo del arbitraje, ¿no? Esto es una cosa curiosa. Por ejemplo, como
Yo les puedo contar que esto lo vi al principio, ¿no? Cuando yo empecé en el arbitraje, efectivamente los árbitros mayores no me aceptaban, no me designaban como presidente, ¿no? Han tenido que pasar años para que ya personas de este perfil, ¿no? Me vean ya como un, como un candidato respetable a ser presidente, ¿no? Y efectivamente ya por lo menos en el último lustro, ya he sido, quizá un poquito más, pero bueno, el último lustro he sido designado múltiples veces pues, por árbitros que ya están, digamos, pintando muchas canas, ¿no? Ahora lo curioso es que a veces cuando conversamos me tratan como si yo tuviera su edad, ¿no? Se olviden que yo no tengo tantos años encima tampoco. Pero bueno, me ha permitido observar este detalle, ¿no? Y bueno, otro asunto es también el conocimiento, ¿no? Esto sí lo he visto muchas veces también. Eh, por ejemplo, los grados académicos, ¿no? Que esto también está entre conocimiento y jerarquía. Dos árbitros que son juris doctor, ¿no? Doctores en Derecho, no van a aceptar pues un presidente que sea simplemente un licenciado, como dicen en el Perú, abogado, pero es un licenciado en Derecho, ¿no? No, árbitros con gran experiencia en el arbitration law, en el derecho de arbitraje, con muchas décadas encima, no van a aceptar a alguien pues, que recién está aprendiendo, entendiendo un poquito qué es arbitraje. Entonces el conocimiento también es otro elemento que puede generar esa discriminación, ¿no? Entonces, como creo que lo han entendido, el tema de a quién designas como árbitro de parte, ¿no? Definitivamente las características de van a incidir en el futuro perfil del presidente del tribunal, por razones como las que hemos indicado, ¿no? Sea la jerarquía, sea la edad, sea el conocimiento de este árbitro de parte que tú designas, ese perfil, por lo menos como una base, va a ser el que luego repetirá el presidente del tribunal arbitral, ¿no? Bueno, estos no son reglas absolutas, ¿no? Por lo que quien habla, la verdad que a mí me tiene sin cuidado, ¿no? Para mí, un presidente que sea un profesional honesto, ¿no? Y que tenga por lo menos algún conocimiento más o menos, digamos, respetable del arbitraje, más allá de que sea algo joven, ¿no? O tenga mi edad o años menos, no me complico la vida. Pero como les digo, esto tiene que ver con el tema del ego, ¿no? Con el tema del ego. Bueno, otro elemento importante también para analizar al momento de seleccionar al árbitro es la probable posición que éste va a tener, o sea, tu árbitro, tu candidato que luego designes, que éste va a tener en relación a tu controversia, ¿no? A la controversia que digamos, se somete a arbitraje. Y aquí hay un viejo profesor, el profesor Hunter, Martin Hunter, que dice, él tiene una frase que me gusta, ¿no? Y me parece que resume muy bien lo que quiero señalar. Dice, ¿no? En castellano ya directamente, lo que realmente estoy buscando en un árbitro designado de parte, ¿no? Es alguien con la máxima predisposición hacia mi cliente, pero con la mínima apariencia de parcialidad. Entonces, cuidado, ¿eh? No malinterpreten al profesor Hunter. Él no está hablando de nada oscuro, ni nada que frise con la corrupción o la fractura de la independencia e imparcialidad. No. Lo que él está diciendo es que el árbitro que tú designes tiene que tener la máxima predisposición posible hacia tu posición, ¿no? Pero la mínima apariencia, y mejor aún si quieren, la mínima, siquiera apariencia de parcialidad y o dependencia, ¿no? Esto es, a ver, en realidad cuando vimos independencia e imparcialidad ya les dije que nadie puede ser absolutamente independiente e imparcial, eso no existe, ¿no? Para eso tendrían que venir los árbitros, recuerdan de la isla de Utopia, ¿no? De Utopía, o venir de Saturno, ¿no? Y eso no va a suceder en la realidad. Los árbitros somos personas que estamos
dentro digamos, de una estructura social, nacional, etc. Y como tales, estamos relacionados con multiplicidad de personas, sujetos, ¿no? Relaciones de tipo diverso, eso ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué sucede, no? Lo que sucede aquí es que tú tienes que tratar de designar un árbitro que, digamos, que te preste la probabilidad de que por lo menos no va a ser contrario a tu causa. Y por lo más, que podría ser que su criterio se acerque, o sea, digamos, homogéneo con el que tú vas a defender en el arbitraje. Sería absurdo designar un árbitro que tú ya tienes claro que siempre ha decidido en casos semejantes, digamos, estimando la postura que es contraria a la tuya. Sería absurdo, ¿no? Sería mejor tira el dinero al mar, ¿no? Ahora, aquí no estamos diciendo que el árbitro tenga ningún tipo de relación contigo, ni es tu abogado, ni nada por el estilo. ¿Cómo entonces podemos ubicar este tipo de predisposición, ¿no? de tu candidato? Bueno, eso lo podemos hacer a partir de digamos, de algunas herramientas, ¿no? Una primera son las publicaciones, ¿no? Digamos, en las publicaciones del árbitro, sus libros, tratados, manuales, capítulos del libro, artículos, ¿no es cierto? E inclusive hasta conferencias impartidas, podría él mostrarte algunas ideas, algunos criterios que han mantenido tanto en el tema, digamos, propiamente procesal digamos, del derecho de arbitraje, criterios suyos sobre cómo maneja una audiencia, etc. O los que te interesan, criterios sustantivos, ¿no? Sobre algunos aspectos puntuales. Ahora, para ser honesto, en el caso de las publicaciones, esto no es muy común, ¿no? Es más, quien habla como árbitro profesional, evidentemente en estas 2 décadas, además que esto es una cosa que tiene que ver mucho con el perfil también de los árbitros, digamos, profesionales. He publicado también diversas cosas, he tratado, manuales, múltiples artículos, capítulos de libros. Sí, y me uso como ejemplo para indicar lo siguiente, porque esto es muy común. Un árbitro, digamos, que se maneja en la materia, será muy raro que publique algún tipo de monografía, etcétera, artículo, en el cual va él a plasmar un criterio sustantivo, ¿no? Sobre algún aspecto, digamos, de fondo. Porque si hace eso, y peor aún, como lo hemos visto antes, ¿no? Si además para ello ejemplifica utilizando algún caso que podría luego tornarse real, refiriéndose a algún caso real e indicando cuál sería su criterio sustantivo, definitivamente, como hemos visto, ese sería un factor descalificante. Entonces, esto en la práctica, en realidad, no va a suceder. Lo que sí puede suceder es que establezca, pues, criterios puntuales de orden sustantivo, pero de manera genérica, sin ninguna referencia a un caso específico. Y aún así no deja de tener cierto peligro, porque también, si digamos hay una gran semejanza del supuesto, ¿no? Con el que se va a valer en el arbitraje, igual podría correr el peligro de ser igualmente recusado, ¿no? No sé, por ejemplo, en arbitraje de inversión, algunos estándares, ¿no? Como el trato justo y equitativo, etcétera, que se puedan plantear algunas ideas, ¿no? Y luego estas ideas justo coincidir, ¿no? Pero bueno, si se plantean de manera general, si no se refieren a un caso específico, todavía estamos en un mundo en el cual no debería ser no descalificante. Y luego otra herramienta viene dada por los laudos arbitrales, ¿no? Aquí hay otro inconveniente también, ¿no? Por ejemplo, en el caso del arbitraje de inversiones, esto sí es posible, ¿no? Podemos revisar el criterio sustantivo, como también criterios procesales, porque, como saben, en la página del ICSID, del CIADI, suele autorizarse, pues, ¿no? Por las partes que todas las actuaciones sean públicas, la gran mayoría. Hay casos excepcionales en que no son públicas, pero muchísimas son públicas, y los laudos también.
Entonces ahí en esos lados podríamos revisar criterios sustantivos de los árbitros CIADI, ¿no? En relación a diferentes temas, ¿no? Ahí, digamos, en el ámbito del arbitraje internacional de inversiones, en ese supuesto, tenemos ese acceso. Ahora, en el arbitraje internacional, comercial internacional, no. Esto no es usual, ¿no? Los laudos arbitrales no suelen ser publicados, ¿no? No suelen ser publicados. Puedes acceder a ciertos extractos, etcétera, o eventualmente alguna publicación académica, hacer digamos, algunas sumillas de laudos o resúmenes, ¿no? Salvo que se autorice por las partes, ¿no? Entonces, esto no suele ser tan común en el campo del arbitraje comercial internacional. Y bueno, y en el campo del arbitraje doméstico, tampoco, ¿no? Salvo algunos arbitrajes especiales, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano está el arbitraje administrativo, ¿no? Que supervisa el OCE, ¿no? Y como ustedes saben, en los laudos arbitrales son públicos, están en la plataforma del OCE y ustedes pueden acceder a ellos, ¿no? Y entonces ahí pueden también ustedes revisar criterios sustantivos diversos de árbitros, eh, incluido, por ejemplo, el que habla, ¿no? Y muchos otros árbitros profesionales del mercado que también, digamos, ven el tema de contratación pública, ¿no? Entonces ahí pueden observar criterios diversos, ¿no? Sobre aspectos, no sé, penalidades, etcétera, ¿no? Muy bien. Y otro componente también importante a verificar en tu árbitro, en ese candidato que vas a seleccionar, es que tenga vocación arbitral, ¿no? La vocatio arbitralis, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque en la práctica he llevado a conocer algunos árbitros, algunos por ahí hasta dos, que me comentaban que ellos son, digamos, en realidad, personas que vienen que básicamente vienen del derecho procesal, ¿no? De la litigación judicial, y en realidad no están convencidas del arbitraje y digamos, no tienen una vocación por la herramienta, sino lo ven como digamos, un adendum, ¿no? Una adenda a sus actividades procesales estáticas, ¿no? Y no tienen este compromiso ni esta empatía con la práctica y el empleo del arbitraje como un mecanismo efectivo para resolver conflictos. Entonces también sería bueno tratar de contar con personas que están convencidas y que quieren al arbitraje, ¿no? Muy bien, entonces con eso ya tenemos este tópico. Sigamos. Bueno, otro factor de selección es la independencia e imparcialidad, ¿no? Ya eso lo hemos analizado. Aquí solo para resumir, tendrías pues que hacer un análisis de tu candidato, ¿no? Y verificar que no exista ningún conflicto de interés. Para eso, ya saben, ¿no? Tenemos los factores, ¿no? Los factores que hemos indicado, los factores descalificantes, no descalificantes, y los que requieren un atento examen. También se las pueden apañar si desean con soft law, como las directrices de la IVA sobre conflictos de interés en arbitraje comercial internacional, ¿no? Las IBA Guidelines, o cualquier otra herramienta de este tipo, ¿no? Pero hay que hacer un análisis, evidentemente, de independencia e imparcialidad del árbitro, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo? Primero, el objetivo, evidentemente, es que tu árbitro no vaya a ser que tenga algún conflicto de interés que te perjudique. Primer objetivo obvio, ¿no? Segundo objetivo, ya excluyendo el primero, ¿no? Que no sea el caso. Que, como decíamos, tú tienes que tener un árbitro pues, con la máxima apariencia de imparcialidad e independencia. ¿Por qué? Porque si eliges un árbitro que esté afectado en su independencia e imparcialidad, va a ser presa fácil de una recusación de la contraparte, ¿no? De la contraparte. Entonces, tanto digamos, por interés propio, como por evitar alguna crisis en las actuaciones arbitrales generada por la recusación, es fundamental hacer este análisis de independencia e imparcialidad, ¿no? Y bueno, sobre esto ya hemos explicado, ¿no? Diversas herramientas, ¿no? Inclusive, en el
capítulo del libro que perdón, que la ocasión anterior les mostré, he diseñado una pequeña fórmula, un formato, ¿no? De pocos pasos para manejarse con este asunto de la independencia e imparcialidad, ¿no? Eh, pero bueno, entonces me remito a lo que ya habíamos analizado. Bueno, ¿y qué cosa es lo relativo al prestigio y la influencia? Este es otro factor, ¿no? Una primera cosa será, ¿cómo es que un árbitro adquiere prestigio, ¿no? ¿Y qué significa la influencia, ¿no? ¿Qué será el prestigio, ¿no? Eh, a ver, en realidad, ¿no? En el mundo del arbitraje, eh, el prestigio, que tiene un número eh, determinado de árbitros a nivel global, ¿no? Eh, en tanto han sido pues reconocidos como una especie de élite, ¿no? Una evidentemente meritocrática, ¿no? Basada en su habilidad, en su honradez, independencia, imparcialidad, ¿no? Y en la experiencia que han ido adquiriendo con los años, ¿no? Eh, ha generado este grupo, un grupo de árbitros, y no solo a nivel global, sino también en cada mercado particular, en cada país, un grupo de árbitros con gran prestigio, ¿no? Con una reputación que desde mi perspectiva, por ejemplo, en estos 20 años, la reputación o el pequeño prestigio que haya podido adquirir, eh, creo que más allá de mi conocimiento del derecho de arbitraje, eh, mis laudos, la forma en que manejo las actuaciones arbitrales y eventualmente la pequeña mejora que se ha ido sumando en estas 2 décadas como árbitro profesional, me parece que una cosa fundamental, más allá de todo eso, es contar con una independencia e imparcialidad de hierro, ¿no? Yo creo que esa independencia e imparcialidad que se evidencia frente a las partes, a los abogados, secretarios, en todos los operadores, digamos, los actores del arbitraje, generan un prestigio, ¿no? Este es un elemento muy importante desde mi particular perspectiva, ¿no? Entonces, la independencia e imparcialidad a toda prueba, creo que es un componente tan o más importante que los anteriores, ¿no? Los grados académicos, ser catedrático universitario, las publicaciones, etc. Evidentemente son elementos que generan prestigio, ¿no? Las conferencias dictadas en diferentes lugares del mundo, este, etcétera, incluso la participación en foros no solo académicos, sino también en la mass media. Sí, sí, claro, todo eso genera prestigio, ¿no? Y de hecho, seguro, por ejemplo, para usarme eh, a este servidor como mal ejemplo, algún prestigio me debe haber dado todo ello, pero creo nuevamente que la independencia e imparcialidad es el componente más importante desde mi perspectiva para generar ese prestigio e influencia, ¿no? Bueno, y claro, este prestigio e influencia adicionalmente, podríamos observarlo pues como un capital simbólico, ¿no? Que uno obtiene en el campo del arbitraje, ¿no? Este concepto del viejo Pierre Bourdieu, ¿no? Y claro, este capital simbólico es un reconocimiento, pues, ¿no? Que uno recibe de estos actores que decíamos, de nuestro campo profesional, que en este caso es el arbitraje, ¿no? Ahora, ¿y cómo, reordenando las ideas, ¿no? ¿Cómo es que se logra, ¿no? Bueno, son diversos elementos, ¿no? Los grados académicos, las publicaciones especializadas, la experiencia práctica, las habilidades lingüísticas, ¿no? Ya hablamos del lenguaje, el manejo, por ejemplo, bueno, hoy en día prácticamente todo el mundo maneja inglés, ¿no? Pero, por ejemplo, además del inglés, el manejo del castellano, ¿no? El manejo de algunos otros idiomas también, puedan generar, pues, esa mejor percepción, sumar ese capital simbólico en el mercado del arbitraje de nosotros, los árbitros profesionales, ¿no? Y bueno, también las competencias en aspectos técnicos del arbitraje, ¿no? Inclusive la propia educación, ¿no? Porque como les suelo decir,
es muy aburrido solo hablar de derecho, solo conocer derecho, ¿no? Una educación más holística, yo creo que también aporta mucho a la praxis arbitral, ¿no? Incluso a la interacción con las partes y con sus abogados, ¿no? La experiencia, evidentemente, ¿no? Y también el origen cultural del árbitro, pueden aportar, pueden sumar a este prestigio, ¿no? En casos puntuales, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al punto, ¿no? Volviendo al punto, eh, todo eso genera prestigio, ¿no? Y ahora, y la influencia, ¿no? Bueno, lo que sucede es que el prestigio permite influenciar, ¿no? Permite aumentar digamos, el efecto persuasivo de ese árbitro prestigioso al interior del tribunal arbitral, ¿no? Evidentemente, un árbitro con prestigio es un árbitro cuyo criterio, cuyo voto tiene un peso poderoso al interior del tribunal, ¿no? Y evidentemente ese prestigio también suma a sus propias habilidades, digamos, su empatía, su conocimiento vasto del caso y la disciplina del arbitraje, lo hace más persuasivo su prestigio, ¿no? Por ejemplo, y esto también, nuevamente, habría que tomarlo con cuidado, ¿no? Pero en estos años yo he observado que en algunos tribunales, pues en los que árbitros más jóvenes o con menos experiencia o menos camino hecho en la práctica del arbitraje que este modesto servidor, eh, eh, confían muchísimo digamos, en mis criterios, ¿no? Tanto que a veces proyectos de resolución que yo reviso, por ejemplo, en el arbitraje en casos institucionales que los mandan, ¿no? En el ad hoc, algunos proyectos que se preparan, ¿no? O el secretario arbitral los envía, y los reviso y les hago pues algunas precisiones, modificaciones. Es curiosísimo porque observo que mis coárbitros no se demoran a veces ni pocos minutos en darle una miradita así prima facie y confían tanto que inmediatamente lo aprueban, ¿no? Y lo mismo ha sucedido con los laudos arbitrales, que como presidente, por ejemplo, suelo elaborar pues proyectos, ¿no? Y también eh, hay mucha confianza, ¿no? Y suelo, en estos 20 años, casi tengo un porcentaje muy alto, casi del 99% de votos unánimes, de laudos emitidos por unanimidad, ¿no? Y esto tiene que ver, eh, evidentemente, también con el prestigio, ¿no? El prestigio y la influencia que uno genera al interior del tribunal arbitral, ¿no? Y viceversa también cuando ha tocado estar con árbitros con muchos más años, décadas muchas más adelante en la práctica modesta de este servidor, eh, también observo cómo pueden generar algún tipo de influencia sus criterios, o por lo menos tomarlos en principio como elementos a ser, digamos, analizados, pero a ser tomados en cuenta positivamente también cuando pasan mi análisis de pertinencia, de calidad. Entonces, esto es un tema muy importante. Bueno, otro elemento que hay que considerar, y esto tiene una aplicación puntual, ¿eh? Es digamos, el caso del sexo del árbitro y también la religión del árbitro. Bueno, en el caso del sexo del árbitro, estamos hablando evidentemente si el árbitro tiene pues un sexo femenino, masculino, ¿no? O sea, si es hombre o si es mujer, ¿no? Ahora, en principio, a nivel global, el género del árbitro, el sexo del árbitro es irrelevante, ¿no? Hay árbitros hombres y mujeres y son elegidos indistintamente por las partes. Y la mayor cantidad de legislación global permite evidentemente esto, ¿no? O sea, no hay ningún inconveniente. Tú puedes elegir a un árbitro, una dama o a un caballero, eso no es ningún problema. Pero, digamos, este es el panorama global, ¿no? La mayoría de países del mundo se manejan en esa lógica. Lo mismo con la religión, ¿no? Digamos, la fe del árbitro es irrelevante, ¿no? Si el árbitro es budista Sochen, si el árbitro es priscilianista, si el árbitro es
católico, si el árbitro es judío, ortodoxo, o cualquier religión que profese, es irrelevante. Las partes igualmente no es un obstáculo para que lo designen como árbitro y no va a generar ningún tipo de problema operativo en digamos, el futuro reconocimiento y ejecución y la misma designación como tal, ¿no? Del laudo me refería, ¿no? Bueno, sí, esa es la regla global, pero habría que observar el derecho musulmán, ¿no? En el derecho musulmán, ¿no? Primero, eh, habría que detallar que es un derecho de carácter religioso, ¿no? Es un derecho de carácter religioso que se basa, pues, en todo este compuesto que es la Sharia, ¿no? El camino, y que dentro tiene, pues, ¿no? al Corán, a la Sunna, a Qiyya, Ijma, etcétera, ¿no? Y que, bueno, tiene que ver, pues, con lo que recibe, ¿no? Mahoma de Alá, ¿no? Y que es este libro sagrado. Luego lo que Mahoma le enseña, pues, a los discípulos, etcétera. Entonces es una secuencia así de comunicación de este mensaje sagrado. Pero ¿qué sucede con estos componentes de la Sharia, ¿no? Lo que sucede es que en los diferentes países musulmanes hay diferentes escuelas o si quieren doctrinas, ¿no? Hay diversas escuelas. Y estas escuelas interpretan, ¿no? Componentes de la Sharia y a veces algunos utilizan todos, otros solo se cifran en los primeros, ¿no? Y, y esto genera una interpretación, digamos, más abierta, más dura, o eventualmente una interpretación más cerrada, perdón, más abierta, más suave, o más cerrada y en ese sentido más dura, ¿no? Eh, Podemos observar acá dos grandes eh, escuelas que son relevantes, ¿no? Una es la escuela Hanafita, ¿no? Estos nombres vienen digamos, de un lema, de un viejo maestro, que es el creador, ¿no? Me parece que aquí es Abu Hanifa, ¿no? Por eso Hanafita. Y bueno, y luego está la doctrina Hanbali, no recuerdo, no sé si es Ibn Hanbal, pero bueno, digamos, el maestro originador de esta doctrina. ¿Y qué sucede, no? En la doctrina Hanbali es una doctrina dura, ¿no? Solamente, digamos, los primeros componentes de la Sharia son aceptados, ¿no? Entonces, aquí se interpreta, se entiende, que solo un hombre puede ser árbitro, ¿no? Solo un hombre puede ser árbitro. Aquí una mujer no puede ser árbitro, ¿no? En cambio, por ejemplo, un país tradicionalmente Hanbali, Arabia Saudita, ¿no? En cambio, en el caso de la doctrina hanafita, eh, es una doctrina más bien suave, ¿no? Egipto, por ejemplo, un país de doctrina hanafita, en el cual es indistinto, es irrelevante. O sea, puede ser árbitro un hombre o puede ser un árbitro una mujer, ¿no? No hay ningún inconveniente. Ahora, esto en realidad es por interpretación, ¿no? Porque, claro, hay una interpretación ahí que para ser juez tienes que ser hombre, ¿no? En la doctrina de Hanbali. Y bueno, entonces eso se extiende al árbitro, el árbitro también tendría que ser hombre, ¿no? Pero bueno, adicionalmente, en el caso de la doctrina Hanbali, se exige que el árbitro tenga la confesión musulmana, ¿no? Su fe tiene que ser el Islam, ¿no? Entonces, no podría ser árbitro alguien que no profese el Islam. En cambio, en la doctrina hanafita esto es irrelevante, ¿no? Puede ser árbitro un judío, puede ser árbitro un católico, puede ser árbitro un mormón, etc. Evidentemente aquí la pregunta va a ser, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y cuál es el efecto? ¿Por qué tener que tomar atención a esto, ¿no? Bueno, habría que tomar atención a ello porque si es que se designase un árbitro, ¿no?
se designase un árbitro, por ejemplo, en un país, Jambali, mujer, luego habría graves inconvenientes, ¿no es cierto?, para el eventual reconocimiento y ejecución del laudo arbitral emitido por este tribunal continente de esta dama, eh, precisamente por lo que he indicado, ¿no? Entonces, a ver, hay que tener cuidado. Por contra, en el caso de que el reconocimiento y ejecución, ¿no?, va a darse, o se va, digamos, se va a llevar a cabo en un país hanafita, no hay inconveniente, podría ser una mujer designada árbitro, porque esto no, conforme a la doctrina hanafita, no es ningún inconveniente, ¿no? No es ningún inconveniente. Bueno, igual, quizás esto pueda no ser absolutamente eh, el panorama eh, a futuro, ¿no? Porque, por ejemplo, les cuento que en el año 2016, en Arabia Saudita, precisamente, una corte administrativa de apelación de Dammam, ¿no?, eh, confirmó la designación judicial de un árbitro mujer, ¿no? De un árbitro mujer. Entonces, quién sabe, ¿no? Ahora, igual los académicos, en esos años también siguen postulando que el árbitro tiene que ser necesariamente sexo masculino, los académicos saudíes, ¿no? Pero, además habría que tomar en consideración que esa decisión judicial no es vinculante para otros órganos jurisdiccionales en Arabia Saudita. Sin embargo, hay que ser honesto, muestra pues una postura favorable, por lo menos de esa corte, hacia, digamos, quizás interpretar, porque les cuento que la ley árabe saudí de arbitraje toma como modelo a la Ancestral Model Law. Entonces, quizás interpretar estos criterios, esta doctrina Hanbali que ellos utilizan, a la luz pues de la Ancestral Model Law, y suavizar el tema y probablemente permitir, como sucedió en esa ocasión, que haya árbitros mujeres. Pero bueno, es el único caso de momento que conozco. Hasta no he conocido hasta ahorita que se haya repetido un fallo similar. Con lo cual, igual hay una luz a futuro, pero no sabemos si esto genera un cambio realmente, ¿no? Muy bien. Luego, otro tema, otro sector importante que tenemos que analizar, ya no son los factores objetivos que con el último tópico hemos culminado, sino los factores subjetivos de selección, ¿no? Aquí, cuando hablamos de factores subjetivos de selección, evidentemente estamos hablando, ¿no es cierto?, de la personalidad del árbitro, ¿no? Ahora, ¿no?, ¿qué tipo de árbitro tenemos que elegir, ¿no? Bueno, en realidad hay que recordar que la personalidad del árbitro, hay que observar este detalle, es relevante pues para el manejo de las relaciones con las partes y primero para su manejo al interior del tribunal arbitral, ¿no? Entonces habría que seleccionar árbitros cuyas personalidades primero sean adecuadas para la labor del arbitraje, ¿no? Y con quien sea probable mantener una relación, digamos, operativa, de cierta confianza, al interior de este tribunal, ¿no? Entonces, el árbitro tiene que ser alguien con un ego y un temperamento que sea compatible con el trabajo grupal, que es la esencia de los tribunales arbitrales. Un trabajo grupal que pueda ser coordinado y sea eficaz, ¿no? Porque si no se perjudica en realidad el resto de miembros del tribunal arbitral, ¿no? Por un árbitro, una rueda, digamos, coja, tristemente, el desprestigio y la mala, digamos, percepción del trabajo del tribunal no va a incidir o no va a recaer solo en este árbitro con una personalidad patológica que haya generado inconvenientes, ¿no?, al interior del tribunal, sino que las partes van a ver en general a todo el tribunal como un tribunal ineficaz, un tribunal incompetente, ¿no? Ahora,
Sin embargo, esto es un tema interesante. Existe la común errada presunción psicológica de que una vez que los árbitros se designan, no importa quiénes sean ni cómo sean sus personalidades, por el hecho de que son profesionales del arbitraje, pueden trabajar juntos, ¿no? Y que sus personalidades no van a generar ningún tipo de roce, digamos, ni conflicto al interior, ¿no? Bueno, tristemente, esta es una presunción errada, ¿no? Errada. En realidad, habría que verificar, ¿no es cierto?, la compatibilidad de la personalidad del árbitro que se pretende designar con la personalidad de los otros miembros del tribunal arbitral, ¿no? Ahora, para hacer esto, ¿qué herramientas podemos utilizar, ¿no? Bueno, vayamos de lo sencillo primero. Una primera herramienta, evidentemente, va a ser evitar personalidades patológicas, ¿no? O sea, hay ciertas personalidades que cuando en la entrevista, cuando, digamos, se entrevista al árbitro y se le escuche y se le observe. Además, esta información también se puede sacar no solo de una entrevista al árbitro, también adicionalmente a través del word of mouth, del boca a boca, ¿no? Hay que observar, hay que verificar que el árbitro no se encuentre dentro de ciertos arquetipos, ¿no? Un primer arquetipo que podríamos señalar, ¿no?, es el del ególatra, ¿no? ¿Cómo es un árbitro ególatra, ¿no? Es aquel que ve al arbitraje como una oportunidad para su ego, ¿no? Para sustentar, ¿no? Y aplicar sus propios criterios, sus postulados dogmáticos favoritos, citarse a sí mismo, ¿no? Y bajo la idea de que él tiene la verdad absoluta, ¿no? Y que sus coárbitros no tienen que seguir el derrotero, la línea indicada, el camino indicado por este primero, ¿no? Y claro, evidentemente es una persona pues con egolatría, ¿no? Ya saben, las raíces griegas, ¿no? Ego y latría. Ego yo, latría adoración, adoración a sí mismo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, quien habla en estos años, en estas 2 décadas de práctica, he observado varias veces, me he encontrado con árbitros ególatras, y efectivamente es bien complicado, hay que tener mucha muñeca para manejar ese tipo de situaciones y además comprensión, paciencia, compasión. Pero el ególatra se suele cerrar en sus posiciones, ¿no? Por ejemplo, en algunos de esos casos, tristemente, eh, corresponden pues a supuestos en los cuales no ha habido unanimidad en el audio, ¿no?, entre otras situaciones. Bueno, entonces un primer arquetipo a evitar, el ególatra. Otro, el superabogado, ¿no? Es digamos, árbitro que viene pues de haber sido abogado litigante, ¿no? Y es incapaz de resistir la tentación de asumir ese rol que siempre ha cumplido, de ser abogado de las partes, ¿no? Y entonces se olvida de su posicionamiento independiente e imparcial, y quiere pues fungir de abogado de la parte que lo ha designado, y está actuando de esa manera, ¿no? Tristemente, esto también es un supuesto problemático, ¿no? E inclusive ese arquetipo puede llevar a mayores perversiones, ¿no? Eh, Recuerdo un caso en el que precisamente, o varios que puedo, digamos, generalizar, en que habían árbitros que parecía, pues, efectivamente que eran abogados de una de las partes y que defendían su postura a rajatabla y querían hacer primar estas últimas, e inclusive en algunos que esos otros casos hasta observé alguna filtración de información hacia las partes, ¿no? Muy sutil, difícil de acreditar, pero clara, ¿no? Evidente. Entonces, esto es pésimo, ¿no? Este tipo de arquetipo es pésimo. Otro, el superjuez, ¿no? Estos son, ya hoy en día, por ejemplo, en el caso del mercado peruano, ya creo que no he coincidido, me parece que ya no están ejerciendo, pero hace unos
10, 15 años atrás sí llegué a ver varios superjueces, ¿no? Que eran un par, que eran eh, viejos jueces estatales que habían, digamos, asumido ahora el rol de árbitro. Pero tristemente habían traído al arbitraje las malas costumbres, un poco duras, un poco, digamos, eh, matonescas de cuando trabajaban en el Poder Judicial, ¿no? Y querían que los abogados de las partes, por ejemplo, salten pues a través de los innecesarios aros de su creación que les ponían, ¿no? Entonces, esto también es un poco difícil. Además, tienden a judicializar el arbitraje, ¿no? Ese es otro elemento. Ya digamos, querían utilizar categorías procesales estáticas digamos, para manejar algunas cuestiones del arbitraje, cuando el derecho a arbitraje es una disciplina, pues como saben ustedes, autónoma y muy distinta al derecho procesal, ¿no? Y se lo dice alguien que también es catedrático de derecho procesal. El camino del arbitraje, por eso es que a quien habla le ha tomado muchos años, ¿no? Y definitivamente son dos vías absolutamente diferentes, ¿no? Entonces el superjuez es otro sujeto que también hay que evitar. Cuarto arquetipo, el caballero blanco, ¿no? Estos árbitros que dicen que mueren pues por la búsqueda de la verdad, la justicia, ¿no? Por eso caballero blanco. Pero bajo el pretexto de que el arbitraje pues es flexible, etcétera, quieren emplear pues o no, o incluso saltarse el marco procesal aplicable, ¿no? Quieren abordar cuestiones que las partes han excluido adrede, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con eso también, porque el arbitraje es un proceso, evidentemente, en el cual hay que respetar la autonomía de voluntad de las partes, ¿no? El árbitro no se puede saltar esto y no puede ir extra radio de lo que las partes están, digamos, señalando y argumentando. Entonces, en esta búsqueda de la justicia no se puede, eh, no se las puede apañar con el pretexto de que el arbitraje es flexible, entonces procesalmente hago lo que me da la gana y me zurro el debido proceso, o que bueno, que el arbitraje permitiría, por ejemplo, un fallo contra ley, y pese a que el arbitraje es un arbitraje de derecho, ¿no? Entonces, cuidado, habría que tener mucho ojo en captar este tipo de patología de árbitro, ¿no? Y bueno, y uno adicional es el pusilánime, ¿no? Este es otro arquetipo, en el cual tenemos árbitros pues que tienen un carácter muy endeble, que sencillamente el, no tienen la firmeza para mantener su postura al interior de un tribunal, sencillamente se dejan llevar por la corriente de la mayoría, ¿no? Y bueno, esto lamentablemente también genera problemas, porque bueno, mejor le hubiera valido a la parte, como decía hace un buen rato, tirar su dinero al mar, ¿no? Porque el voto de esta persona en realidad y su manejo es cero al interior del arbitraje, ¿no? Y además a veces los pusilánimes también por temor retrasan las actividades, o digamos, un proyecto de resolución se demora una vida porque tienen miedo, porque no saben, etcétera, ¿no? O el temor en sí mismo a algún tipo digamos, de crisis procesal al interior del arbitraje, que no quieren, digamos, no quieren enfrentar. Entonces eso también puede afectar el avance ágil y sin problemas de un arbitraje. Y bueno, un último arquetipo, que no significa que sean los únicos, estos arquetipos son solo, digamos, algunos, ¿no? Pueden ustedes, por su propia experiencia también, a futuro, construir otros arquetipos. En algún momento me animaré, por ahí he visto otros, pero bueno, el desempleado oportunista, ¿no? Aquí eso se ha visto en el pasado varios, ¿no? Son estos árbitros pues, que han sido designados
por única vez en la vida como árbitro porque la Virgen se les apareció, ¿no? Y bueno, como no tienen nada más ni interesante ni remunerativo que volver a hacer, no les interesa la celeridad del arbitraje, ¿no? Entonces no tienen la voluntad de que el arbitraje sea célere y que termine. Entonces van a alargar el arbitraje por lo único que tienen, ¿no? Y esto afecta tristemente las expectativas de las partes y evidentemente la gran oferta del arbitraje, que es su rapidez. Muy bien, evidentemente estos arquetipos son números apertos, ¿no? Podría, por ejemplo, adicionarse otros, ¿no? He visto por ahí, en mi experiencia, un árbitro mitómano, ¿no? Uno que decía mentiras, que inventaba cosas. Otro, el árbitro holgazán, ¿no? Un árbitro que no hacía absolutamente nada, ¿no? O sea, creo que lo único que hacía era responder los proyectos que enviaba revisados como presidente, con un sí o un ok, y ahí se acababa su trabajo. Y el laudo simplemente lo firmó y se acabó, y nunca hizo más, ¿no? Terrible, ¿no? Terrible. Y en la deliberación, básicamente lo único que hacía es decir, sí, 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 como dicen acá en el Perú, chicheñó a todo, ¿no? Pues bueno, hay que tener cuidado con eso. Entonces, como decía, una primera herramienta para enfrentar a este problema de la personalidad adecuada es evitar estas personalidades patológicas, ¿no? Otra herramienta podría ser emplear un test de personalidad, ¿no? Un test de personalidad. Por ejemplo, existen, ¿no? Test como el indicador de tipo de Myers-Briggs, existe el clasificador de temperamento de Kersey, el instrumento Thomas Kilmann de manejo de conflictos y el DISC clásico, ¿no? Estas herramientas que he mencionado podrían ser utilizadas para hacer un test de personalidad de los árbitros. No costaría mucho, ¿no? Por ejemplo, en el arbitraje institucional, la misma institución arbitral podría, en su registro de árbitros, ¿no? O a los árbitros que sean designados, así no estuvieran en su registro, llevarles a cabo este tipo de test, ¿no? Ahora, lo ideal sería, evidentemente, que esto sea antes la designación, evidentemente, del tribunal del árbitro, ¿no? Para poder manejarse. Quizá en el arbitraje institucional, ya, si las partes van a sacar, por ejemplo, del registro de árbitros a sus candidatos, la institución podría tener dentro de sus fichas el tipo de personalidad que posee cada uno, ¿no? Entonces, esto sería un elemento muy importante para poder configurar tribunales cuyas personalidades sean compatibles, ¿no? Ahora, quizá esta segunda herramienta todavía tenga que esperar el futuro, ¿no? Miren que hemos avanzado mucho gracias a la pandemia en el tema del uso de la tecnología, pero en el uso de la psicología todavía no. Entonces, quizás la tercera herramienta pueda ser más factible ser usada, ¿no? La tercera forma de manejarse y verificar que las personalidades son compatibles de los árbitros, evidentemente, y además porque los test de personalidad, por si acaso, no son infalibles, ¿ah? O sea, son una herramienta que nos puede ayudar un poco, pero no son infalibles. Entonces no eliminan completamente el riesgo de incompatibilidad, ¿no? Por ello, quizás sería de sentido común confiar en la experiencia, ¿no? Designando íntegramente a un tribunal arbitral cuyos miembros ya han demostrado, ¿no es cierto?, su compatibilidad, además de su competencia y habilidad en trabajo grupal, ¿no? Y por ejemplo, puedo contarles que en el caso del que habla, precisamente yo he tenido la magnífica experiencia de haber conformado, haber sido designado en algunos tribunales, ¿no es cierto? Nuevamente, o sea, tribunales repetidos, ¿no? ¿Y por qué? Porque las partes han confiado en la experiencia de ese tribunal trino que yo presidía, y bueno, y curiosamente en otro caso ya se movió la presidencia, pero los tres miembros seguíamos siendo los mismos, ¿no?
Y bueno, por la plena confianza que las partes han tenido en ese grupo de árbitros, ¿no? Muy bien, entonces podríamos sintetizar lo que hemos señalado en lo siguiente, ¿no? Ya hemos visto que para que un árbitro sea un correcto candidato, hay que analizar su personalidad, ¿no? La personalidad del árbitro que usted designe tiene que ser una que posea un ego y temperamento que sea compatible con el trabajo grupal, coordinado y eficaz, ¿no? Como decía el viejo Heráclito de Efeso, carácter es destino, ¿no? Es efectivamente cierto que el carácter determina tu vida, tu futuro, tu destino, la forma en que vas a desenvolverte en esta tierra, ¿no? Entonces, ya saben, es fundamental, ¿no? Fundamental eh, verificar el tema de personalidad del árbitro, ¿no? Ahora, además de estas herramientas, también, como lo mencionamos en otro caso, ajeno a los factores subjetivos, yo creo que también serviría eh, eh, el boca a boca, ¿no? El word of mouth. También escuchar sobre la personalidad del árbitro, sobre, digamos, cómo se ha desenvuelto en arbitrajes eh, por experiencia de otros abogados, otros operadores, otros actores del arbitraje, podría ser un elemento adicional, ¿no? Pero las herramientas propuestas, ¿no? No dejan de ser relevantes, ¿no? Primero, ya saben, el, el tema de evitar personalidades patológicas, ¿no? Las que hemos visto, el eólatra, el superabogado, el superjuez, el caballero blanco, el pusilánime, el oportunista, ¿no? Eh, Luego, también, ¿no es cierto?, la posibilidad de usar test de personalidad, como los que hemos mencionado. Y la tercera, que quizás sea una de mucho sentido común, eh, usar tribunales comprobados, ¿no? Tribunales que ya se sabe trabajan perfectamente de manera conjunta, ¿no? Muy bien, entonces con eso tenemos cerrado el tema y eh, ya seguiremos más adelante revisando los tópicos del caso.